segura que nuestra audiencia de repente siempre se acuerdan o tienen cosas, tienen verdad comentarios y preguntas que son bien interesantes para nuestros entrevistados. Así que conéctese al YouTube de Llegó la Hora 921 y, por supuesto, participe de la conversación. Vamos con nuestro primer invitado, pero la verdad es que, como les comentaba en un principio, hay temas que son fundamentales, pero lamentablemente quedan como fuera de la agenda del día a día con tanto escándalo y otras cosas. Y uno de esos temas fundamentales es la salud. Y la verdad es que, bueno, hemos tenido muchos expertos conversando aquí en el programa sobre, los desafíos de las listas de espera, los desafíos de la crisis financiera que están teniendo los hospitales y, por supuesto, también los problemas que estamos con ciertos servicios y la verdad a nivel económico y financiero también. Y bueno, uno de los temas que nos ha llamado la atención y queremos conversar con él es que cerca de 47.000 personas se han desafiliado a las ISAPRE el primer trimestre. Tengo que admitir, a mí me ha tocado estar en diversos paneles donde cada uno tiene su interpretación, pero vamos a estar conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, bienvenido a Llegó la Hora. Muy buenas tardes, un placer saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor. Y la verdad es que, bueno, como te comentaba, para nosotros el tema de salud es fundamental estar analizándolo desde distintas aristas. Y la verdad es que este tema me interesa mucho profundizar porque hay diversas opiniones respecto a lo que ocurre con las ISAPRE, muchas de ellas bastante ideologizadas. Yo creo que es importante que le conversemos a la ciudadanía qué es lo que está pasando con el sistema de salud público y privado. A ver si nos puede iluminar un poco respecto a esta cifra. Mira, efectivamente el sistema de salud chileno en general está viviendo una crisis de magnitudes. No solo el sistema privado, sino que también el sistema público. En el caso del sistema público, esta crisis se está manifestando básicamente por dos vías. Una, las listas de espera, que estamos viendo que son más de 2,5 millones de personas que están esperando por una atención médica o un examen. Y por otro lado, cerca de 350.000 personas están esperando por una cirugía. Y los días que están esperando son muchos. Estamos hablando de esperas que van entre 250 días y hasta 500 días en algunos casos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ahí hay un problema muy importante. Pero en el caso del sector privado, que es el tema que entiendo nos preocupa en esta conversación, ya también hay una crisis que se ha venido desarrollando desde hace varios años, ¿ya? Y que culmina con una judicialización del sistema, producto principalmente de un incremento de los costos que se trasladó a precio y que subieron los precios. Las personas judicializaron y a continuación esto generó, ¿no es cierto?, un dictamen de la Corte Suprema, que la verdad 2 dictámenes de la Corte Suprema. Uno de ellos generó una deuda importante de más de 1.000 millones de dólares y un segundo dictamen que genera un menor ingreso de las ISAPRE del orden de un 8 o un 10% mensual, con lo cual las ISAPRE ya están empezando a vivir una crisis financiera grande que se está manifestando en los ingresos ya y en las pérdidas que ya están teniendo. Ya lo que se ha visto es que ya el año que recién termina, las pérdidas de la ISAPRE van a ser bastante importantes. Y en segundo lugar, se ha producido otra característica, de que para poder resolver este problema que se generó con los dictámenes, los parlamentarios dictaron una ley, el gobierno solicitó dictar una ley y se logró aprobar lo que se llamó una ley corta. Y la ley corta estableció algunas normas, y una de las normas que estableció es que se iba no solo a pagar la deuda en un plazo que se fijó que era como máximo 13 años, lo cual generó mucha molestia, producto de que las ISAPRE en muchos casos asumieron esos 13 años y prorratearon la deuda en ese periodo, cosa que en algunas las están corrigiendo. Y en segundo lugar, se establece también de que las personas van a tener que pagar un reajuste de precio. Y ese reajuste de precio tiene un techo de hasta un 10%, que ya se concretó ese reajuste de precio. Lo que pasa es que la gente en muchos casos todavía no se da cuenta.
¿ya? Y ese reajuste de precio que se fijó con un tope de un 10%, en la práctica a los precios de hoy día la ISAPRE el reajuste es muchísimo más que eso. Y esto ha generado una desafiliación que en el año pasado, en el año que recién termina, ya las cifras que se están manejando de la desafiliación total que tendría el sistema son más de 150.000 personas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo más probable es que vamos a tener de que no van a ser 190.000 personas las que se van a desafiliar, sino que probablemente van a llegar a ser una cifra cercana a 300.000 personas desafiliadas en el año 2024. Pero lo que es más complicado es que en el año 2025 esta fuga va a seguir. Y va a seguir porque la gente se va a empezar a dar cuenta de que en definitiva los precios les están subiendo. ¿Ya? Y que por otro lado, ¿no es cierto?, los precios le van a volver a subir cuando se aplique el ICSA, ya que es el índice de costos de la salud, que se aplica todos los años. Y en marzo ya la gente va a empezar a recibir la noticia de que el precio les va a subir a partir del mes de junio, ¿ya? Y en ese minuto yo creo que nuevamente la gente va a recibir otro balde de agua fría y esto va a generar una desafiliación también más masiva. ¿Quiénes se van? Y este es el problema. Los que se van son los más jóvenes, los más sanos, porque tienen alternativas. Pueden irse a FONASA, pueden comprar un seguro complementario, claro, pueden cambiarse de ISAPRE, pueden hacer cualquier cosa. Pero ¿quiénes se quedan? Los que tienen más de 60 años y los que tienen preexistencia. Por lo tanto, lo que va sucediendo es que la cartera de afiliados de las ISAPRE se va encareciendo, porque se van quedando los más enfermos. Y esto presiona los precios, y como presiona los precios, los costos, y esto presiona los precios. Por lo tanto, desde esa alternativa, nosotros vemos que la situación futura del sistema es bastante crítica por lo que estamos conversando. Creemos que estamos frente a una crisis muy compleja que en muchos casos puede llegar a ser terminal en algunas ISAPRE ya en los próximos meses, ya, y que no tiene una solución, ya, porque lo que podría haberse resuelto a través de una reforma más profunda del sistema, ya el gobierno no la ha tomado con mucho entusiasmo. Envió un proyecto de reforma de las ISAPRE incompleto, a mi juicio, ya, porque contempla que se terminen las preexistencias y se termine la selección del ingreso, pero no considera los fondos compensatorios por riesgo, por lo tanto no es aplicable la medida, ya, y sin ninguna urgencia, por lo tanto el proyecto ahí está durmiendo, ya, y no sabemos hasta cuándo va a dormir. ¿Por qué no hay acuerdo político en el fondo para poder hacer una reforma del sistema ISAPRE que efectivamente le dé una solución al sistema en su conjunto? Bueno, en ese sentido, Héctor, te quería preguntar, porque me gustaría saber cuánto influyó este tema de el juicio, la ley corta a las ISAPRES en cuanto a su destino, porque podríamos pensar que hasta antes de eso funcionaban bien dentro del el escenario de mercado que tenían con sus afiliados, siempre por supuesto con las cosas que pasan cotidianamente nomás, pero ¿qué tanto influyó esta situación en particular del fallo a la crisis completa que está viviendo hoy día? O sea, es un antes y un después para la vida de las ISAPRE, y en ese sentido, ¿hay algún factor adicional al que te estabas refiriendo para que haya más desafiliados? ¿A qué me refiero? Cuando los países económicamente no están tan bien, cuando hay mayor desempleo, la gente evidentemente deja de pagar más cosas y termina también yéndose tal vez al sistema público. Pero llama la atención cuando estamos con una crisis de salud tan grande como las listas de esperas que tenemos hoy día, que hace que una persona se cambie de uno a otro. Me interesó lo que hablaste de los jóvenes, pero se proyecta también un mayor desempleo en los jóvenes. ¿Cómo podemos unir estas dos ideas? ¿Influye o no influye? Quiero saber qué tanto fue netamente el fallo. Mira, o la situación, contexto nacional también está influyendo en esta situación. Mira, Mara, yo creo que aquí se produjo una tormenta perfecta.
porque en el fondo se produjeron varios hechos que han sido sucesivos, pero que han ido confluyendo todos en una misma dirección. Primero, no te olvides que tuvimos una pandemia que en el caso chileno nos golpeó muy fuerte el 2020 y el 2021. Así es. ¿Ya? Y durante esa pandemia, si bien es cierto que al comienzo la pandemia favoreció a las ISAPRES porque la gente no se atendió, porque no salía de sus casas. ¿Te acuerdas que durante el 2020 estuvimos todos encerrados? Un tiempo y no se hicieron cirugías más menos urgentes, claro. Entonces se gastaba mucho menos, pero también se aprobó un congelamiento de los precios. ¿Ya? Y ahí tenemos un primer efecto que hay que considerar lo que está presente. Porque posteriormente la gente que no se atendía, ya pasaron dos cosas. Las personas que tenían enfermedades crónicas se agravaron. Las personas que tenían la presunción de una enfermedad crónica que no fue oportunamente diagnosticada, se diagnosticó tarde. Y posteriormente, por lo tanto, también se agravaron, ¿ya? Y cuando empezó a producirse la demanda, esta demanda que se empezó a producir por servicio fue una demanda explosiva. Y esa situación la ha estado viviendo el sistema de salud público y el sistema de salud privado en los últimos 2 años. Estamos hablando del año 2022, 2023 y 2024. Por lo tanto, ese es un primer problema. Un segundo problema, ¿ya? Y eso ya empezó a generarle a la ISAPRE un problema no menor, más la concentración de el congelamiento de los precios. Posteriormente, ya cuando las ISAPRES empiezan ya a vivir una cuasi normalidad, se producen los dictámenes de la Corte Suprema. Y los dictámenes de la Corte Suprema son catastrófico porque son con efectos retroactivos en un caso, ya lo cual les genera un pasivo del orden de $1.000 millones, ya que en definitiva las ISAPRES tienen que pagar. ¿Ya? Y en eso ya es un dictamen que está ejecutoriado y por lo tanto van a tener que pagarlo la ISAPRES, y lo cual les genera una caja que tienen que desembolsar todos los meses y que al final es muy difícil que la vayan a compensar. Pero se produce un segundo dictamen que en el fondo se establecen las siguientes normas: que no se puede seguir utilizando en las ISAPRES las tablas de riesgo que actualmente en ese minuto utilizaban las ISAPRES para el cálculo de sus planes, y eso se lo aplicaron al stock de la cartera que estaban afiliados a las ISAPRES. Por lo tanto, a esas personas les cambiaron la forma de cálculo de sus planes, y esta situación provocó una rebaja en los precios, y esta rebaja en los precios es la que están viviendo las ISAPRES porque están recuperando menos dinero que el que pactaron originalmente, producto de este dictamen. Por lo tanto, también es una variable que está influyendo. Y en tercer lugar hay otra variable, que en definitiva en el país se han disparado el gasto en licencias médicas. Ya, si bien es cierto que en el sistema ISAPRE el consumo de licencias médicas es más bajo que en el sector público, no cabe duda de que se ha disparado. Y finalmente, ya la inestabilidad del sistema ya ha generado efectos también que son incalculables, por una razón muy simple, porque la situación de crisis se empieza a producir hace más de 2 años, ya producto de los dictámenes, y no se da una solución. Aquí la autoridad ha sido muy lenta en reaccionar, ya yo creo que entre otras cosas porque no ha tenido claridad política respecto del qué hacer, si dejarlas caer las ISAPRES o darles una solución. Ya cuando se convencen de que en definitiva las ISAPRES, dejarlas caer era de un costo tremendamente alto para el país, no solo para la ISAPRES y sus dueños, que es un tema que les debe preocupar a ellos como accionistas, sino que fundamentalmente las consecuencias que esto tenía para toda la gente que estaba afiliada al sistema, y que un sistema público no iba a ser capaz de recibirla. Por lo tanto se encontraron con un problema no menor, y eso generó un problema que lo han tratado de resolver a través de una mala ley, que es la ley corta, que es otro elemento que también está influyendo. Porque en la práctica, cuando tú ves este conjunto de situaciones que yo te estoy mencionando y le colocamos adicional, ¿no es cierto?, de que una ley que se suponía que iba a resolver los problemas financieros de la industria, al final lo que hace es agravar la situación financiera, por lo que te estoy diciendo, porque lo que están haciendo es traspasarle el costo a las personas. Las personas no están dispuestas a aceptar este costo, este mayor costo, lo cual me parece correcto. Pero ¿cuál es el efecto que se está generando? El efecto que se está generando que los que están enfermos están obligados a soportar este mayor costo.
porque no tienen alternativa. Claro. Pero los que están sanos y los que son jóvenes y los que tienen empleo, que son los que en definitiva terminan financiando ya a los que están enfermos, porque así funciona la lógica del seguro, son las personas que en definitiva terminan yéndose. Y eso provoca lo que yo te señalaba, que era fundamentalmente un empeoramiento de la cartera y un mayor costo que hace que en definitiva el riesgo que tiene esta industria es que en definitiva quiebre una parte importante de las ISAPRES, si no todas, digamos. O sea, yo creo, o se fusionen, van a haber situaciones bien complejas y algunas probablemente se van a salvar, ¿ya? Pero es un problema serio que hay que tenerlo claro, porque esta crisis no está resuelta. Esta es una historia que está desarrollándose. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a resolver en los próximos meses y cómo va a reaccionar la población. Ahora, tú me hacías la pregunta, ¿por qué se van a FONASA con las listas de espera? Porque los afiliados al ISAPRE llegan al grupo D de FONASA. Claro, y tienen los el grupo tienen los D de bonos. FONASA tiene la modalidad de la libre elección. Y además, el gobierno les ha ofrecido una modalidad de una cobertura complementaria, la famosa MSC, que en definitiva se haría con seguros complementarios, con compañías de seguros complementarios, que el gobierno en el primer trimestre de este año licitaría con el objeto de ofrecerlo a la ciudadanía a un precio que estima el gobierno que sería el orden de los 30.000 pesos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la gente se va. Sí. Se va porque tiene esa esperanza de que por ahí le van a resolver el problema y porque no está dispuesta a pagar los precios que en definitiva terminan resultando después de esta mala solución que se planteó en la ley corta. Sí, bueno, estamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, en los minutos que nos quedan, me gustaría preguntarte un poco cómo ves tú el escenario futuro, porque en una situación donde quebraran al menos la mayoría de las ISAPRE y nos quedáramos con pocas, se volvería un sistema bastante de nicho, complejo de manejar, las posibilidades que después pasemos a sistemas de seguros, que se conversó mucho en algún momento. ¿Cómo ves tú el escenario si esto más o menos sigue en la línea que va? Porque también, si lo pensamos, el mercado siempre va a buscar distintas alternativas porque demanda de protección en salud siempre va a haber. Por supuesto. La gente busca una solución. Mira, el problema no es para el 60% de los afiliados a la ISAPRE. Esos van a encontrar siempre una solución. Y las van a encontrar ya sea en el FONASA con la MSC o con seguros complementarios, como lo están haciendo hoy día, ya la van a encontrar con seguros internacionales, la van a encontrar con cualquier mecanismo. Pero los que no van a encontrar solución son ese 40% que tienen más de 60 años y o tienen alguna preexistencia. Ese es el gran problema. Ahora, respecto al futuro, mira, yo creo que aquí depende de varias cosas. Primero, si se va a ir adelante con una reforma del sistema de ISAPRE. Eso es como lo primero que yo creo que hay que tener claro. ¿Y cómo va a ser esa reforma? Si la reforma del sistema de ISAPRE es en la línea de generar un plan garantizado que está establecido en la propuesta de ley. 2, que en definitiva se termina con la selección al ingreso. ¿Ya? Y 3, ¿no es cierto?, que se fija un mecanismo de determinación de precios que es menos cuestionable por parte de la población. Todo bien. Pero a ese proyecto de ley le falta un componente muy importante, que es la compensación de los riesgos, la creación de un fondo compensatorio por riesgo. Si ese proyecto de ley no lo lleva, ya, porque hasta ahora no lo lleva, si no se incorpora en el Parlamento, ya probablemente esa ley no se va a aprobar. Si no se aprueba en el Parlamento, ya lo que va a suceder es que la crisis que estamos viviendo del sistema ISAPRE se va a seguir desarrollando. Las ISAPRES nuevas van a ser muy reacias con un proyecto de ley que es fallido, ¿ya? Y que está en veremos si acaso se va a aprobar o no en algún minuto. Y cómo se va a aprobar, yo creo que no van a ser muchos los que se van a atrever a crear nuevas ISAPRES, que sería un camino de solución. Por lo tanto, la probabilidad de que se creen ISAPRES en el corto plazo ya no es muy grande. Algunas se van a crear, probablemente. Aquellos que son más arriesgados probablemente van a tomar esta decisión. Y se crearían algunas ISAPRES, que no van a tener deuda respecto a las otras. Por lo tanto, ya ahí se empieza a generar una competencia desleal. Segundo,
Lo que va a pasar es que por el lado de las ISAPRES, llamémoslas antiguas, las que tienen la deuda, por la deuda que tienen que pagar y a continuación por el menor precio que están recibiendo por la cartera ya negociada, ¿ya? Y porque se les está yendo la cartera más joven de afiliados, en el fondo estas ISAPRES van a ir profundizando su crisis financiera. Y eso se resuelve de dos maneras: o se hacen aportes de capital por parte de los accionistas, ya que es lo que han hecho hasta el momento, ya, o en segundo lugar, ¿no es cierto?, sencillamente van a ir a fusiones o sencillamente van a ir a cierres en algunos casos ya de algunas de estas ISAPRES. Eso es lo segundo. Lo tercero, FONASA crece. FONASA crece, va a seguir creciendo. Ya, de hecho, ya el año pasado ya más de cerca de 300.000 personas, según estadísticas que se han manejado, ¿no es cierto?, se trasladaron al FONASA. Por lo tanto, el FONASA crece. ¿Y quiénes más crecen? Los seguros complementarios. Los seguros complementarios también crecen, porque en la medida que FONASA crece, la gente busca seguros complementarios para seguirse atendiendo en el sector privado. Y por lo tanto, los seguros complementarios van a seguir creciendo, ya sea con MSC o sin MSC. Ese es básicamente lo que, en definitiva, preveo que puede suceder en un horizonte corto y mediano plazo. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre. La verdad es un temazo saber qué va a pasar con los seguros de salud en nuestro país, tanto FONASA como las ISAPRES. Estamos conversando junto a Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Un placer, salud.